Vamos a hablar de la escalera. Dice el Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Y esta mañana lo que hemos estado haciendo es recordando la obra que Dios ha hecho en nuestra vida. La obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Y por eso, ahora, al meditar en estos temas, en este tema, yo os animaría a que pensaseis un poco en lo que Dios ha hecho desde el momento que te entregaste al Señor, lo que el Señor ha ido haciendo en estos años. Muchos cristianos pierden de vista el propósito que Dios tiene para sus vidas, porque no saben o dejan de ver que la vida cristiana realmente es un proceso. Es un proceso y además un proceso con destino. Qué triste sería, ¿no?, subirse a un coche o subirse a un avión, a un vehículo, ¿no?, y no saber a dónde te va a llevar ese vehículo o ese coche o ese avión. Sería terrible, ¿verdad? Sin embargo, la vida de muchos cristianos parece que sea así. Hay muchos cristianos y cristianas cuyas vidas son como vidas de fe, pues un poco angustiados, frustrados, quejosos, precisamente por no tener en cuenta ese proceso, esa progresión. Y entonces se pierde ese gozo y muchas bendiciones. Por eso, a modo de ejemplo, pensaremos en una escalera, en una ilustración, en una escalera ascendente. Nos comportamos muchas veces en la vida cristiana, habéis subido alguna vez, ¿verdad?, a una escalera automática. Simplemente te subes y la escalera te lleva. Y a veces nos comportamos como si la vida cristiana fuera eso. Me subo a una escalera automática y ya no tengo que hacer nada, ya avanzará sola mi vida. Pero no es así. En realidad hay unos peldaños, unos escalones que hay que ir dando. Es la escalera, yo le he llamado la escalera de las 5 S's. El primer peldaño e imprescindible es el de la salvación. Ese es el primero, entrar en el reino. El segundo peldaño sería el de la sanidad integral, del recién convertido, del que ha nacido de nuevo. El tercer sería la santidad, de la cual hemos hablado algo estos días pasados. La santidad que nos garantiza la conciencia de vidas santificadas. En cuarto lugar, el cuarto peldaño podría ser el de la sabiduría, la necesidad de ser capacitados para ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Y lógicamente, la quinta S, el quinto peldaño, sería el servicio. Ese destino final, servir a nuestro Dios con nuestra vida. Todo esto, estos 5 puntos, vamos a verlos rápidamente, estos 5 puntos no necesariamente funcionan automáticamente, algunos sí, pero hay otros que tienen que ver con nuestras decisiones, con nuestros pasos, con nuestra vida continua. La gran mayoría de creyentes muchas veces se queda en el primer peldaño. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Ya soy salvo. Me quedo en el primer escalón. Muchas veces muchos buscan y quieren que hayan cambios en sus vidas y toman la decisión de seguir a Cristo y se convierten. Es la gran mayoría de los creyentes, por supuesto, para eso ahí estaríamos todos. Es cierto que de todos estos, un cierto número, entienden la importancia de vivir la vida cristiana de una manera lo más limpia posible. De esos se va reduciendo el número
Y entonces están aquellos que realmente se interesan por conocer más las Escrituras, por estudiarla, por aprender más de ellas. Y todavía parece que ese grupo se va reduciendo y quedan aquellos que realmente, además de comprender y vivir todo eso, quieren también servir a Dios. Y lo hacen y dedican su vida para eso. Así que vamos a ver de una manera esquemática un poco esto. En primer lugar, primer peldaño. El primer peldaño o escalón que conocemos muy, muy bien. La salvación es una realidad. Cuando reconocemos que somos pecadores y entendemos que necesitamos un Salvador. Esto lo sabemos muy bien todos, por eso lo hemos recordado esta mañana. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo el evangelista de Juan, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Para que el mundo sea salvo. Y a veces nos quedamos muchas veces con la primera parte de este pasaje tan conocido y tan predicado en todo el mundo. Pero el propósito de Dios es la salvación, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y para que el mundo sea salvo por Él. Y eso, pues, una vez que lo hemos entendido y hemos aceptado, podemos decir que somos salvos. Ese otro texto que también es muy conocido en Romanos capítulo 5. Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, pues mucho más, sigue diciendo el texto, pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por Él seremos salvos, otra vez, de la ira, porque si siendo enemigos, estábamos alejados, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando, dice, reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que la idea es bien clara. El propósito de Dios principal es que este mundo se salve de esa condenación eterna y muchos de nosotros, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, dimos ese día ese paso. Y esto es tan grande, esto es tan hermoso, que puede que nos comportemos un poco, este escalón, de quedarnos en ese escalón, es tan precioso que nos puede pasar como a Pedro. Pedro, cuando os acordáis, cuando en la transfiguración, y ahí apareció Moisés y Elías, y Pedro dijo enseguida, aquí se está fantástico. Vamos a construir unas enramadas, vamos a quedarnos aquí, porque aquí hay una espiritualidad, una manifestación de Dios tremenda. Y entonces nos cuenta el evangelista Lucas, dice que una nube los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube, y es entonces cuando se escuchó una voz que desde la nube decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ojalá nosotros tuviéramos ese temor y no conformarnos con decir, aquí en este escalón estoy la mar de bien porque soy salvo. Y tuviéramos ese temor en el sentido de decir, bueno, es que la presencia de Dios está en mi vida y no es cualquier cosa. Y tengo que escuchar a lo que venga de parte de Dios, a lo que Dios quiere decir. Pero para nada es así. Apenas este es el primer peldaño, el de la salvación. Y eso lo tenemos claro. Pero hemos de seguir dando pasos, hemos de seguir subiendo la escalera. Hay un escalón, lo he mencionado antes, el segundo escalón podría ser la sanidad. En ese proceso del que estoy hablando, para conocer el propósito de Dios para mi vida, en ese proceso
hay un segundo peldaño o escalón. Muchas veces, y posiblemente tú también te lo has preguntado, nos hacemos preguntas como, vale, ¿cómo es posible que yo que he creído en Cristo todavía estoy atado a pensamientos, a acciones, a decisiones, a viejos hábitos? ¿Por qué todavía tengo heridas de mi pasado? Porque el pasado está ahí. Bueno, la respuesta ante esta cuestión, aunque estamos hablando estos días acerca del viejo hombre y la vieja naturaleza, pero la realidad es que la respuesta es que también necesitamos, como hijos de Dios, como salvados, necesitamos ser sanados de nuestras heridas. Es cierto, estamos justificados delante de Dios, somos aceptados por parte de Dios, pero las heridas todavía quedan. Todavía necesitan hacer cambios en mi vida y tienen que ser sanados por Dios. Voy a poner una ilustración. Imagínate que te han regalado un coche, el coche es tuyo, va a tu nombre, tú eres el propietario, la propietaria de ese coche. Podrás ir con él a todas partes, llegar al destino final. Pero resulta que el asiento del conductor está roto. Los retrovisores están medio torcidos. Tiene una luz del faro también estropeada. Y yo qué sé, tantas cosas. La ventanilla del acompañante que no baja ni sube. Es un coche que te lleva al destino, pero hay cosas que no funcionan. Es una ilustración. Nuestra vida ya tiene un destino. Hemos sido salvos, pero hay cosas que tenemos que arreglar. Hay cosas que necesitamos ser sanadas. Dios nos ofrece una sanidad integral, una sanidad espiritual del alma, del cuerpo. Decía Jeremías, en Jeremías capítulo 33, versículo 6, «He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad». Sí, para aquel pueblo tozudo de Israel, que metía tantas veces la pata, que se equivocaba tanto y que muchas veces iba totalmente en dirección contraria a Dios. Aún así, Dios tenía palabras de sanidad. ¿Y qué menos que nosotros, que también estábamos de espaldas a Dios, que estábamos alejados de Dios? Igualmente, para el Señor para nosotros nos promete sanidad completa. Cuando el Señor Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y entró en la sinagoga, dice que se levantó para leer. Leemos en Lucas capítulo 4, versículos 17 y 18. 17 y 18. Dice que leyó del libro del profeta Isaías. Dice que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, dice el versículo 18, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Muchas veces se contempla a Jesús como el libertador, ¿no? Un libertador revolucionario. Pero el Señor ha venido para hacer la obra completa, para salvarnos, pero para sanarnos. No importa el quebrantamiento, la herida, el dolor, el pasado, la historia, que todo es importante, pero el Señor quiere sanar, limpiar, restaurar por completo. El sacrificio de Cristo fue total para que nuestra sanidad moral, mental, espiritual, del alma, sea total. No lo olvides nunca. No lo olvidemos nunca.
en todas las áreas de nuestra vida. No aquello de decir, bueno, el Señor me ha salvado, ya tengo el futuro eterno asegurado, pero tengo que estar arrastrando esta historia. No, no, porque el Señor quiere hacer una obra completa. ¿Qué parte de tu vida el Señor todavía necesita sanar? Ora al Señor. Pídele al Señor restauración, sanidad completa. Porque forma parte del propósito de Dios. Esto es lo importante, estamos hablando hoy de esto. Forma parte del propósito de Dios, vidas sanadas. Hay otro escalón más, vamos a subir otro escalón más. Es el de la santidad, el tercer peldaño de la escalera. Santidad. No podemos ser santos, no podemos ser apartados, sin estar salvos de la condenación eterna y ser sanados. Sin salvación y sin sanidad no hay santidad. Ya hemos sido apartados, pero la sanidad interior y la santificación es un progreso, es un proceso progresivo de la vida del creyente. Dice Hebreos 12:14 que seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Como recordamos a menudo, la santidad no es algo que yo consigo con mis propios méritos, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. La santidad no es algo que yo me la gano, ni es algo que el título del Papa de Roma me puede dar o que alguien pueda decir, bueno, tienes un buen karma, o el profeta de turno diga que tú eres santo y el otro no. No tiene nada que ver con todo eso. La santidad es que podemos tener es porque Dios es santo, y porque Dios es santo es que nosotros somos santos, amados, escogidos, apartados para honrar y servir a Dios. El pecado es el gran obstáculo, ya lo sabemos. Pero de nuevo, el sacrificio de Cristo, ese sacrificio que hemos aceptado de manera personal, nos pone en una posición privilegiada. El hecho de ser santos no es otra cosa que un aspecto posicional delante de Dios. Podemos ver el partido de fútbol desde el palco de los VIP, porque somos santos. ¿Entendéis? No es algo que yo tengo que ganarme, no tengo que comprar la entrada para ir al palco de fútbol, ese palco VIP. Es que Dios ya me ha puesto en esa posición de ser santo y de ser santa. Ahora bien, es cierto también que vivir la santidad, eso sí que es una elección. Vivir la santidad es una elección, es una cosa es ser santo y otra cosa es vivir como santo. ¿Está claro? Una cosa es que yo soy santo, que Dios me acepta, me aparta, me reconoce como santo, pero otra cosa es vivir como tal, vivir como santo. Pablo lo dice claramente: amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Esto es algo de lo que estamos hablando mucho recientemente en el grupo de Creixement de los martes, ¿no? Hablamos de la carne como esa naturaleza pecaminosa y hablamos del espíritu regenerado por el Espíritu Santo. Pero este texto nos habla de contaminación. Limpiémonos de toda contaminación. Hoy, que tanto se habla de esto, ¿verdad? Los ríos, los mares, la tierra, todo contaminado, territorios enteros. Qué terrible, ¿no? Lo dañino que es para la vida humana, para la vida animal y para la vida vegetal, aquello que está contaminado. Pues nuestra naturaleza carnal, nuestro espíritu, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, también puede contaminarse con ideas que no proceden de la voluntad de Dios, con comportamientos que
ensucian nuestra vida. Podemos contaminarnos. Necesitamos, pues, limpiarnos, perfeccionando esta santidad. Pero eso implica, sobre todo, decisión, voluntad. El apóstol Pedro lo define así. Leo en 1 Pedro 1:15, dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. O sea, no hay algo que me tengo que reservar para no vivir como santo. En toda vuestra manera de vivir. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que la santidad, en realidad, se ve reflejado por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir, por cómo hablamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos con unos y con otros. Ahí se ve. Eso es lo que la Biblia llama santificación. Bien, ¿cuántos escalones llevamos? 3. La salvación, la sanidad, la santidad, y ahora os quiero hablar muy rápidamente de la sabiduría. El siguiente escalón, ese peldaño, es la sabiduría. Dios nos salva, nos sana, nos santifica, pero también Él nos capacita a través de la vida, de la instrucción, de la enseñanza, de su palabra y sobre todo de la dirección del Espíritu Santo. Repito, el Señor nos capacita, nos da la capacidad a través de la enseñanza de la palabra. No nos equivoquemos. Leer unos versículos devocionales de vez en cuando, o a lo mejor diariamente, eso no es instruirse. Está bien, nos inspira, nos anima, pero eso no es instruirse. Ver unos vídeos en YouTube o escuchar a determinados predicadores, eso no es instruirse. Instruirse es ponerse delante de la Biblia, de la palabra de Dios, pedir la dirección del Espíritu Santo, seguir algún plan de estudio, sea con un libro de la Escritura, con comentarios bíblicos o de manera regular, sea online o presencialmente, es meterse en la palabra y dedicarle tiempo, dedicarle espacio, darle importancia. Cuando alguien, muchos de nosotros nos hemos sacado el carnet de conducir, tuvimos que aprender, yo ya no me acuerdo, por supuesto, de la teoría, pero tuvimos que aprender. ¿Por qué? Porque queríamos conducir y teníamos que pasar el examen. Claro, aquí no hay un examen, el examen estará en el cielo cuando estemos en la presencia de Dios. Pero necesitamos instrucción y esto implica tiempo, implica atención, implica dedicación. Por eso Pablo a Timoteo le dice: persiste tú en lo que has aprendido, dice, en las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, equilibrado, enteramente, dice Pablo, le dice a Timoteo, enteramente preparado para toda buena obra. Pero eso solamente es para los pastores, los que tienen ministerios. No. Cualquiera de nosotros tenemos la posibilidad de coger la palabra de Dios y que sea nuestra herramienta de instrucción. Dice que la palabra de Dios sirve para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. ¿En qué? En la justicia. Porque esta vida hay que tener bien claro que no depende de la justicia humana, que este mundo nada más tiene puesto
la mirada en las cosas terrenales, sino en la justicia de Dios. Y el desconocimiento, precisamente, de este conocimiento nos lleva a terribles consecuencias. Dice, las Sagradas Escrituras, le dice Pablo, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio. Te pueden hacer sabio, lo cual significa que no soy sabio. Si no soy instruido por la palabra de Dios, no tengo esa sabiduría, esa capacitación. Por lo tanto, qué importante es. El método que sea, pero dedícate a estudiar, a meditar en la palabra. Porque Dios, además, a través del Espíritu Santo, va a ir levantando y levanta dones para su servicio. 4 escalones, voy acabando. Salvación, sanidad, santidad, sabiduría. Último escalón de esta escalera que estoy inventándome, ¿no? Servicio. Dios nos salva, Dios nos sana, Dios nos santifica, Dios nos capacita con el único propósito de que le sirvamos, ¿Por qué? Porque es un anticipo de lo que va a pasar por toda la eternidad. Toda la eternidad estaremos sirviendo a nuestro Dios. Y esto es la antesala de todo lo que va a ser, que no podemos imaginar cómo va a ser. Pero esta es la meta. Todo creyente debe de comprender el plan de Dios para su vida. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros debemos comprender el plan de Dios para tu vida. Servirle no es un complemento más. No es un complemento a la salvación, no, es un proceso, es ese proceso de progresión que nos habla del propósito de Dios, finalmente servirle. No es una opción, que me guste o no me guste, no es una opción, hermanos, no es una opción que me agrade, que me atraiga o me fastidie, no. Servir a Dios era el propósito de Jesús, que decía, yo he venido para servir. Y a sus discípulos que se estaban ahí discutiendo a ver quién va a estar en primer lugar en el reino de los cielos, les tuvo que decir, mira, el último, los primeros. Aquellos que están al final van a ser los primeros. Aquellos que quieren ocupar una preponderancia, un primer lugar, estos están descartados. Pablo, de nuevo, lo define de una manera clarísima. En Romanos capítulo 6, versículos del 17 al 19, dice, gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Y entonces él dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia de la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes estabais dedicados nada más a las cosas de este mundo, seguíais maldades, seguíais vuestros egoísmos, nada más estabais pensando en vosotros, pero ahora que habéis sido, habéis obedecido de corazón, os habéis entregado, habéis aceptado a Jesús, ahora os habéis convertido en siervos, en esclavos, porque esa es la palabra, ya lo sabéis, esclavos de la justicia de Dios. Dice, para santificación vuestra. Por lo tanto, presentar vuestros miembros para servir. Presentar vuestros miembros, presentar todo lo que eres, todo lo que tus capacidades, tus fuerzas, hasta donde tú puedas llegar. Si tienes problemas físicos, pues lo que puedas hacer
pero en cuanto a tiempo, en cuanto a voluntad, en cuanto a ofrendas, lo que sea, pon todo eso a los pies del Señor. Hay una ilustración que quiero compartir. Cuando un país ha estado bajo una dictadura, por ejemplo, y no quiero mencionar a ninguna en concreto, se pone a ese país que ha estado bajo una dictadura, y sobre todo si ha sido violenta, hace que ese país, cuando esa dictadura deja de existir, ese país deja de tener o pasa a ser libre de temor. Cuando hay dictadura hay miedo. Y cuando ese país deja de tener esa dictadura, pues hay libertad. La libertad para expresar, para servir, para ir desarrollándose, ir creciendo. Ahora, esa nación, ese país, en esa libertad tiene al mismo tiempo la libertad de servir los unos a los otros, de estar pensando en la comunidad, de estar pensando en todos los sectores de la sociedad. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, en lugar de estar centrados en eso, todavía hay libertinaje, todavía las leyes se tuercen y empiezan a haber problemas. Así estábamos nosotros. Estábamos atados bajo la dictadura del pecado, bajo la condición de que lo que éramos, pecadores. Y un día determinado, pues decidimos aceptar a Cristo y vivir esa libertad. Jesús decía, el Maestro, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que Cristo nos ha hecho ser libres para servirle. Es una libertad que cambia 180 grados nuestra condición. Es una libertad que ahora podemos tener y disfrutar, es una libertad espiritual, pero al mismo tiempo es una libertad que nos lleva a servir a la justicia y por la justicia de Dios. Conocer a Cristo nos ha hecho ser libres del pecado, pero siervos, esclavos de la justicia. Esta es la realidad, hermanos. Así que vamos acabando. Dios ha puesto dentro de cada corazón, dentro de cada uno de nosotros, la determinación de seguir y lograr lo que se propone. Otra cosa es que demos los pasos. Otra cosa es que aquellos escalones que tengamos que subir, los subamos. Si pensamos que la vida cristiana es una escalera automática, mentira. Nos estaríamos engañando. Hay cosas que funcionan de manera automática, el ser santo de manera automática después de creer, pero vivir la santidad es otra cosa. Por ejemplo, si quiero ser sanado, tengo que pedir al Señor que me sane, que me ayude, que me guíe, que pueda ser restaurado, lo que sea. Muchos cristianos se rinden ante el primer obstáculo. Y no nos extrañamos que luego abandonen al Señor o dejen la iglesia. Porque no han seguido subiendo esta escalera, ¿verdad? Se han quedado en el primer peldaño como mucho. No permitas que duerma o muera de ti, dentro de ti, todo lo que Dios ha sembrado. Hay propósito de parte de Dios en salvarte, en sanarte, en santificarte. Hay propósito en el plan de Dios de llenarte de sabiduría, de servirle a Él. Por eso, ¿en qué peldaño crees tú que estás? A lo mejor estás en todos. Nos faltan piernas, ¿no?, para tanta escalera. Pero cuanto más conscientes seamos de que estamos en un proceso para cumplir el propósito de Dios en mi vida,
vamos a tener mayor gozo, vamos a ser de más bendición para nosotros mismos, pero también para aquellos que nos rodean. Recordemos el versículo inicial. El Señor cumplirá en mí su propósito. Amén, hermano, hermana. Di amén aquí. Señor, cumple en mí tu propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No hay variación. Y le pidamos al Señor, no abandones la obra de tus manos, y el Señor no lo va a hacer. El Señor no va a abandonarnos en ningún momento, al contrario. Él quiere guiarnos para que finalmente su propósito se cumpla en nuestras vidas. Y estamos aquí para esto. Esto es lo que da sentido a mi vida y espero que a la tuya, hermano y hermana. Señor, gracias porque tú tienes un plan, un propósito inagotable y perfecto. Y lo único, Señor, que te confesamos, te confieso, que muchas veces me olvido de que estoy en ese proceso en el que tú estás bien pendiente de mi vida. Te pido, Señor, que me ayudes a ir subiendo deprisa o lentamente, pero subiendo esa escalera para poder servirte como tú te lo mereces, para honrarte a ti con mi vida, con cada área de mi alma, cada rincón de mi ser. Oh Señor, obra tú, que tu Espíritu Santo, Señor, sea tan evidente, arda de tal manera, me llene tanto, que pueda ser ese hijo, esa hija tuya que tú deseas. Que todo este mundo pueda recibir también el mensaje de la esperanza, el mensaje de la salvación. Úsanos, Señor, úsame. Usa tu iglesia aquí también. Cada familia, Señor, que estamos aquí. Señor, que seas tú el que gobierne cada hogar, cada rincón. Que no dejemos espacios huecos y que tú lo llenes todo, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?